Estamos con el doctor Ronald Alfaro, politólogo del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica y también politólogo investigador del programa Estado de la Nación. Esta semana el CIEP publicó una encuesta que arroja datos muy interesantes sobre diversos temas de interés nacional. Doctor, gracias por acompañarnos. Hola, muy buenas tardes, Ignacio, para usted, para toda la audiencia. Un saludo a la distancia. ¿Cómo no? Gracias. ¿Cuándo se realiza la encuesta, doctor Alfaro? Bueno, nosotros efectuamos la encuesta entre el lunes 26 de abril y el viernes 30, es decir, la semana anterior, en el momento en el que todavía los anuncios sobre el tema de la saturación y la presión por el tema del coronavirus tal vez no estaba tan, sobre todo en los primeros días de la semana, no estaba tan incorporado, digamos, a la agenda y a la actividad cotidiana de los costarricenses. Tenemos un gráfico que vamos a ver. Hay una lista larga, pero escogimos los 4 primeros sobre los principales problemas del país de acuerdo al sentir de los ciudadanos, doctor. Sí, efectivamente. Al igual que en abril del 2020, el coronavirus aparece, digamos, como el principal problema reportado por la ciudadanía. Lo interesante, Ignacio, en esta encuesta es que entre lunes, martes y miércoles, es decir, los primeros 3 días que estuvimos encuestando, el desempleo aparecía por encima del coronavirus. Pero luego, con las noticias y con la exposición de los ciudadanos al tema, de verdad, a la cantidad de contagios, al crecimiento exponencial, a la presión, a la enorme presión sobre el sistema de salud, entonces ya el jueves y el viernes, los últimos días, el coronavirus obtuvo, digamos, una mayor mención, ¿verdad? Fue más mencionado por las personas como el principal problema. Entonces, es muy similar a lo que vimos en abril del 2020, en donde había sido también mencionado como el más importante el tema de la pandemia. El desempleo y el costo de vida son los temas usuales desde hace varios años en las mediciones que hacemos, ¿verdad? Son los principales desafíos que tiene nuestra sociedad bueno, los temas que más le afectan a los costarricenses en su vida cotidiana. También se menciona la mala gestión del presidente, aunque en esta encuesta se nota un repunte en opiniones positivas hacia el presidente Alvarado, aunque siguen siendo mayoritariamente negativas. Efectivamente, hay un cambio, digamos, sobre todo con respecto a la información que reportamos en noviembre del 2020, en donde la administración Alvarado había obtenido los niveles más bajos de aprobación de toda su gestión, e incluso también comparables con, en su momento, con los de Laura Chinchilla y con Luis Guillermo Solís, en situaciones también muy similares, digamos, a mitad de su administración, enfrentando dificultades, conflictos y crisis políticas. Pero efectivamente el gobierno, digamos, recupera un poco en su aprobación, aunque estos niveles, como usted lo menciona, Ignacio, siguen siendo desfavorables, ¿verdad? Claramente notoriamente desfavorables. Desde esa perspectiva. Vamos a ver este otro cuadro y lo vamos a tener en pantalla. Es lo que ustedes denominan entusiasmo político. ¿Podría explicarnos el término, a qué se refiere entusiasmo político y los datos, por favor, doctor Alfaro? Nada más, Ignacio, que quisiera nada más aclararlo. Creo que este gráfico se refiere a la calificación del presidente. Que esto está mostrando acá, digamos, es la calificación del presidente. No sé si podemos, Rolando, quitemos lo de entusiasmo político, porque sí, efectivamente, este era el gráfico en que se ve la evolución de las opiniones favorables y de las opiniones negativas con respecto al presidente de la República. El de entusiasmo político es el que vamos a ver a continuación, que dice simpatía partidaria. El de simpatía partidaria es entusiasmo político, pero vamos a ver este gráfico donde pues hay un leve repunte de las opiniones positivas para el presidente, pero hay una
diferencia todavía muy grande entre las positivas y las negativas. No sé si ya tenemos el gráfico, Rolando. Bueno, podríamos en todo caso, mientras se corrige, ver el de simpatía partidaria. Aquí vamos a ver este otro gráfico. Disculpe, doctor Alfaro, y disculpas a los televidentes. Cuando estamos en vivo a veces pasan estas cosas. Queremos ver el de simpatía partidaria, Rolando, por favor. Aquí está. Ya lo tenemos. ¿Qué significa esto? Bueno, Ignacio, nosotros le preguntamos a las personas si simpatizan, ¿verdad?, con un partido político, independientemente de cuál sea el partido. Y como se aprecia, digamos, en este gráfico, una amplia mayoría, prácticamente 9 de cada 10 costarricenses, manifiestan no tener una simpatía, no estar identificados con un partido político. Estos, Ignacio, son los niveles más bajos de simpatía partidaria que hemos tenido en Costa Rica desde que este fenómeno se mide regularmente, ¿verdad? Lo interesante aquí es que, por ejemplo, hace 30 años, para un partido político, para un candidato, más bien la situación era muy distinta. Usted tenía gente muy matriculada con los partidos, muy identificada, ¿verdad?, fuertemente con esas agrupaciones. Pero este escenario, tan es así que en los años 90 todavía los partidos políticos llenaban el Paseo Colón, ¿verdad?, de militantes, de manifestantes, simpatizantes. Existía, digamos, una clara identificación de los costarricenses con los partidos, pero hoy día este escenario no es el de los años, ¿verdad?, de los años 90, sino más bien tenemos una pérdida muy importante de esta identificación con los partidos. Y alguien dirá, bueno, ¿y esto por qué puede ser relevante o cuál es la importancia que tiene? Bueno, es que los partidos políticos son no solo el principal vehículo para llegar al poder, sino que además son uno de los principales motores de la participación electoral, ¿verdad? La gente, cuando se identifica con los partidos, es más fácil que salga a votar, claro, que participe, que se involucre. Pero este escenario plantea más bien una situación muy distinta. Hoy día, más bien, son muy pocas las personas que se identifican con un partido y que, digamos, contrastan radicalmente con lo que sucedía hace 3 décadas, por ejemplo. Hace 3 décadas, creo que podríamos decir, don Ronald, que dejemos el gráfico, por favor. Hace unas 3 décadas podríamos decir que era al revés. Un 80-85% se declaraba en la época dorada del bipartidismo seguidores de Liberación o de la Unidad Social Cristiana. Efectivamente. Antes, para un partido, para un candidato, había, digamos, para triunfar en las elecciones, usted tenía que convencer a muy pocos, ¿verdad? Muy pocas personas no tenían esa identificación. Entonces, usted se aseguraba de convencer a los poquitos que quedaban sin identificación, y eso de alguna forma le facilitaba, ¿verdad?, la victoria o el triunfo. Claro. Pero en esta oportunidad, más bien estamos en un escenario muy distinto. Más bien, ahora es muy difícil convencer a estas personas. Y esto, además, Ignacio, se combina con otro factor que puede ser también muy importante, que marque el ritmo y la dinámica de la elección, la campaña electoral que vamos a presenciar, que es el tema del entusiasmo político de la gente, que es muy bajo, ¿verdad? Estamos en un nivel muy bajo de entusiasmo. Si usted no tiene entusiasmo político, va a ser más difícil que vaya a votar. Y si además le suma a eso que no tenga una simpatía partidaria, no se identifica con los partidos, entonces los ciudadanos quedan desde el punto de vista político como huérfanos, ¿verdad? Claro. O sea, no tienen de dónde agarrarse políticamente, no están vinculados a una organización política. Veamos este otro gráfico, que es el de entusiasmo político, precisamente, que era lo que usted mencionaba, que va de 0 puntos a 100 puntos. Vemos que el 38%, si le sumamos el 28%, que es 25 puntos, bueno, prácticamente casi más del 80% tiene un entusiasmo político o nulo o casi nulo.
Efectivamente, ¿verdad? Precisamente. Nosotros aquí lo que hicimos fue unas preguntas muy interesantes, porque le preguntamos a la gente 5 emociones positivas y 5 emociones negativas. Pues luego las combinamos y juntamos eso, digamos, en este índice que aparece acá, de tal manera que los valores más bajos del índice se refieren a un poco y bajo entusiasmo de la ciudadanía. Las personas que muestran más bien mucho entusiasmo son muy poquitas digamos, en estas cifras. ¿Esto qué refleja? Que estamos iniciando una campaña en un momento en el que el clima electoral está dominado por temas negativos, como cuáles, como la indiferencia con la política, como el rechazo, como el malestar, como la apatía, ¿verdad? Y aquellos aspectos como la pasión, la alegría, la motivación no están presentes, ¿verdad? Si usted se pone a ver las candidaturas, las precandidaturas que se han anunciado estos días, no han despertado ese entusiasmo, no han cautivado a las personas. Y uno se pregunta, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué ocurre eso? Bueno, es precisamente porque lo que estamos viendo es niveles muy bajos de entusiasmo en la gente, de motivación. Y esto, como lo decía hace un rato, es el entusiasmo y esa motivación es uno de los motores principales de cualquier actividad política y de una elección. Cuando eso no está presente, es más difícil movilizar a la gente, convencerla, entusiasmarla, ¿verdad? Mucho más difícil. Es muy difícil hacer esa proyección, pero con base en estos datos podríamos pensar que el índice de abstencionismo del año 18, donde de cada 3 costarricenses solo 2 votaron, tuvimos un índice de abstencionismo del 33-34%, con base en estos datos, ese abstencionismo podríamos prever, podríamos presumir que se va a mantener o inclusive aumentar, doctor Alfaro. Esa es una altísima probabilidad de que ocurra, ¿verdad? Precisamente porque antes de empezar a preguntarse o preguntarle a la gente de por quién va a ir a votar, usted necesita entender y ver las señales de lo que está mostrando el clima, ¿verdad? El clima electoral. Y ese clima está, en la actualidad, está caracterizado por una muy baja motivación de la gente con la política en general, ¿verdad? Con los partidos sobre todo, pero también por una muy baja simpatía partidaria. Cuando usted no tiene, digamos, esos dos elementos, cuando no están presentes, eso de alguna forma puede propiciar, y digo puede porque veremos el escenario, pero podría propiciar que el abstencionismo, como usted lo señala, o se mantenga o incluso tenga un crecimiento importante, ¿verdad? De gente que de alguna forma se aísle, ¿verdad? O se refugie en no ir a votar ese día. Pero bueno, va a depender de lo que ocurra en la campaña. Lo que sí es cierto es que para los partidos políticos empezar una campaña, incluso las precampañas, lo están haciendo, digamos, cuesta arriba completamente, ¿verdad? Porque el panorama en la ciudadanía es de un muy bajo entusiasmo que además se combina con otro factor, digamos, que desfavorece la participación electoral, que es la baja simpatía por un partido político. Tenemos otro gráfico que es un dato que incluyan ustedes nuevo en este trabajo que publicaron la semana pasada, que es interacciones con precandidatos presidenciales. Aquí lo vemos. Nada más para que el televidente lo tenga claro, las opiniones negativas están en rosado y color salmón, y las azules en positivos. ¿Nos podría explicar qué es negativo y qué es positivo, doctor Alfaro? Sí, efectivamente. Efectivamente, nosotros hicimos en esta oportunidad un análisis de lo que publican los precandidatos y precandidatas en sus redes sociales para tratar de determinar las interacciones que tiene la gente, qué le provoca a la gente lo que los candidatos publican. Esto es a través de la red de Facebook y nos interesa analizar y analizamos los comentarios de las personas a las publicaciones de cada uno de ellos. Este análisis permite saber si, por ejemplo, en una publicación dominan la cantidad de comentarios, los temas positivos o los temas negativos. Cuando en el caso de los candidatos, como se aprecia en el gráfico, la barra azul es más grande que la barra color salmón, entonces esto significa que las personas reaccionan de manera más positiva a esos comentarios.
antes de, digamos, de clasificar o de hablar un poco de algunos de ellos, debería decir que esta clasificación se hace, hemos entrenado a las computadoras para que logren identificar qué es positivo y qué es negativo, de todos los comentarios, uno por uno. Nada más para corregir, doctor Alfaro, los negativos son los que están en color salmón. Correcto, los negativos son los que están en color salmón, efectivamente. Entonces, en este análisis hemos identificado, por ejemplo, el día que estos precandidatos anuncian formalmente su precandidatura, ¿verdad? Y entonces analizamos ese día el tema de los comentarios a ese anuncio oficial. También a otras, lo hicimos con 2 publicaciones de cada uno de ellos en diferentes momentos, digamos, después de su anuncio oficial. Y como se aprecia en el gráfico, hay diferencias importantes entre candidatos que tienen, por ejemplo, una mayor reacción de comentarios de carácter positivo, como el caso de José María Figueres, Carlos Ricardo Benavides, Fabricio Alvarado, incluso también Claudio Alpizar y Rolando Araya. Pero también hay otros candidatos en donde más bien sus publicaciones generan en las personas reacciones más de carácter negativo, ¿verdad? Y ahí lo observamos en el caso de Rolando Araya, en el caso también de Carolina Hidalgo o de Pedro Muñoz. Pero Ignacio, incluso analizando el tema de las reacciones que las personas tienen a esos anuncios oficiales en las redes sociales, ahí también hay muy bajo entusiasmo de la gente, ¿verdad? Claro. Esto se corrobora con lo que pasa en general en la opinión pública, ¿verdad? Es decir, es un buen reflejo también de lo que está pasando en la opinión pública en general. Es decir, candidatos que no estimulan y no motivan a la ciudadanía. Un conocido analista que respeto mucho me decía, esos son, cuando vemos esto de interacciones, un grupito de fiebres, por llamarlo con un término muy popular. Sí, efectivamente, son grupos más pequeños de ciudadanos, no necesariamente representan a toda la sociedad costarricense, pero sí al menos es importante estudiar qué tipo de interacción están teniendo, si es mucha, si es poca. Hoy sabemos que no es muy alta y además, digamos, si esas interacciones están dominadas por algunos sentimientos más positivos o negativos, ¿verdad? Entonces, esto nos va a permitir irle midiendo el pulso, ¿verdad? Es como un termómetro que vamos a tener a lo largo de la campaña para saber qué tipo de reacciones están despertando esas candidaturas en redes sociales y que generan de alguna forma posiciones en la opinión pública de la gente. Doctor Alfaro, nos salimos de lo político, vamos a un tema que yo creo que sí capta la atención de la mayoría de nosotros en este momento, y es una pregunta que hicieron sobre la vacunación, sobre las vacunas para combatir el COVID-19. Vamos a ver el gráfico. El gráfico de vacunación, ya lo estamos buscando, que, bueno, el primer dato que nos da, ya lo vamos a ver, es que un 69%, que es una cifra pues bastante alta, dicen que ya fueron vacunados por lo menos la primera vez y que si los llaman irían inmediatamente. Un 69% es completa y totalmente, aquí está el gráfico, total y completamente partidario de la vacuna, doctor Alfaro. Sí, efectivamente, es una cifra alta, considerable, ¿verdad? Estamos hablando de 7 de cada 10 personas. En caso de que hoy día lo llamaran y le dijeran, bueno, está disponible la vacuna, ¿usted qué haría? Y muchos de ellos manifiestan una alta disposición a vacunarse. Incluso si usted observa a aquellas personas que dicen que tendrían dudas de vacunarse, ¿verdad? Y si uno suma esos dos porcentajes, pues estamos hablando de más de 3/4 partes de la gente que tiene una actitud favorable hacia las vacunas. En Costa Rica, el grupo que dice definitivamente que no se vacuna es un porcentaje bajo, ¿verdad? Estamos hablando de un 13%, de un 11%, dependiendo de cómo uno le pregunte. Pero no es lo mismo que estamos observando en otros países, ¿verdad?, del mundo. Claro. Por ejemplo, en los Estados Unidos ese porcentaje anda por el 30%, en Francia que anda por el 46%. Es decir, nuestro nivel, digamos, de apoyo y respaldo a planes nacionales de vacunación en un momento tan determinante como la afectación de la pandemia sigue siendo alto, ¿verdad? Estamos hablando de cifras de una amplia mayoría de costarricenses, afortunadamente. Claro.
No deja de ser también preocupante conociendo, siendo conscientes de la importancia de la vacuna, si podemos dejar el gráfico, por favor, constatar que aproximadamente un 30% o dice que no se vacunaría o que tiene dudas o que no se vacunaría si es esta o aquella vacuna. No deja de ser también una suma alta, doctor. Claro, digamos, y hay que prestarle atención a lo que se está, digamos, a lo que estamos reportando acá, pero también al mismo tiempo yo enfatizaría en el hecho de que este 15% de personas que dice que tiene dudas, no, digamos, sus dudas no necesariamente están relacionadas con un rechazo a la vacuna, ¿verdad? Claro. Pues si no lo hubiera manifestado, digamos, más directamente de esa manera. Posiblemente estén más del lado de que se vacunarían de manera inmediata o lo harían, digamos, en los pocos días, más que aceptar, digamos, el riesgo, ¿verdad? O jugar con el riesgo de contagiarse y verse muy afectado. Un aspecto también que vale la pena, digamos, en el caso de las preguntas que nosotros hicimos sobre vacunas, un elemento que nos llama mucho la atención es que no hay grandes diferencias entre grupos, digamos, de edad, ¿verdad? O sea, si usted ve estos resultados son muy similares entre la gente de 18 a 34 años, de los adultos de edad media y personas que tienen más de 60 a 65 años, ¿verdad? Claro. No hay grandes diferencias, ¿verdad? Entonces, no podemos decir que hay un sector, digamos, en la población en el cual el rechazo o la aprobación, digamos, sea como un elemento, digamos, que los caracterice, claro, fácilmente, ¿verdad? Doctor Ronald Alfaro, politólogo del CIEP, del Programa del Estado de la Nación. Gracias, Ronald, por su tiempo. Gracias, Ignacio. Que pasen muy bien. Igual, un abrazo, Ronald.